¿Te imaginas poder recordar absolutamente todo lo que te ha pasado en la vida? Absolutamente todo lo que has vivido. Tener los recuerdos de una manera totalmente nítida en tu cerebro. Hola, soy Isaac Burguet y este es el podcast Irrepetible. Estamos iniciando esta tercera temporada de podcast con la finalidad de encontrar a través de los temas que toquemos tú y mi mejor versión en la vida. Porque recuerda que eres irrepetible, estás hecho para trascender y de ti y de mí depende convertirnos en verdaderos hackers de la vida. ¡Comencemos! Imagínate poder recordar desde que eras niño y todos los momentos felices, tu cumpleaños, el cumpleaños de tu familia, los momentos en que te dieron algún regalo, el cariño de tu mamá cuando eras bebé, el recordar el amor de niño que tuviste, las maestras, los amigos. ¿Te imaginas poder recordarlo? La realidad es que esto es posible y no es que lo podamos lograr tú y yo. Simplemente que es una condición que se llama HSAM o en inglés o en la traducción es un síndrome de hipermemoria que tiene que ver con una memoria autobiográfica muy desarrollada, muy superior. Y en español es conocido como un término llamado hipertimesia. La hipertimesia es una condición que sufren solo 60 personas en el mundo. O sea, más o menos se descubrió en el año 2000. Y hay una persona que me impactó que la tiene, que se llama Rebecca Sharrock. Rebecca Sharrock es una persona que descubrió que tenía hipertimesia porque estaban viendo un reportaje en televisión con sus papás de personas que recordaban absolutamente todo. Y en 2011 ella dijo, a ver, ¿esto no es algo normal? Los papás le dijeron, no, para nada es normal. De hecho, nos hemos dado cuenta que tú recuerdas tantas cosas que a lo mejor tú tienes esta condición. Y la llevaron a hacer pruebas y resultó que es una de las 60 personas en el mundo. A lo largo de las entrevistas que le han hecho a lo largo de la vida, ella dice que puede recordar absolutamente todo. Y suena increíble, ¿a poco no? Pero ¿qué pasa si también te digo que puede recordar todo lo malo que ha vivido? Todos los pensamientos negativos, todo el dolor que ha sufrido, los raspones de cuando era niña, las malas calificaciones, los regaños, los momentos de mayor bochorno en su vida, de mayor frustración, de mayor ansiedad, de estrés. Ya no suena tan increíble, ¿verdad? La realidad es que el problema es que la mayor parte de la gente o queremos vivir en el pasado o queremos vivir en el futuro. De hecho, hay un estudio que salió en esta revista que me encanta, que se llama Science Mag, la revista de Science Magazine, donde dice que la mayoría de las personas pasamos, escucha este dato y ojalá lo anotes. Si estás viendo este podcast en video, yo siempre recomiendo tener algo en que anotar. Si lo estás escuchando en Spotify o en Apple Podcast, trata de tener siempre algo a la mano. Este podcast es totalmente informativo y totalmente educativo, ¿no? Formativo también. Y bueno, te cuento el dato. Se calcula que 47% del día, o sea, casi la mitad del día, los seres humanos lo pasamos pensando en el pasado o pensando en el futuro. 47% del tiempo no estamos viviendo en algo que se llama vivir en el ahora. Queremos recordar lo bueno y queremos proyectar lo que anhelamos en un futuro. Y el problema es que nos cuesta demasiado el tema de poder intentar vivir una vida en lo que estamos viviendo. Y es por eso que hoy te quiero retar, y por eso le puse a este episodio tal cual ahora, a intentar entender por qué, en cuál de los dos pasas más tiempo, si en el pasado o en el futuro. Mira, vamos a empezar con el tema del pasado. La mayor parte del que vive el pasado es porque añora el pasado. Primer punto. Quiero darte 4 A's el día de hoy. 4 letras A para entender cómo vivir mejor en el ahora, ¿no? Aprovechando este acrónimo de ahora o esta parte del ahora, quiero que te acuerdes de estas 4 A's. El error que cometemos en el pasado es que vivimos añorando el pasado. Es que antes era mejor. He escuchado mucha gente que dice, es que antes la música era mejor, la moda era mejor, la educación era mejor, los valores eran mejor, las generaciones pasadas fueron mucho mejor que las de ahora. Es que antes sí respetábamos a los mayores, es que antes, y es que queremos añorar el pasado. El problema de añorar el pasado es que nos impide tomar decisiones, nos impide concentrarnos en el día de hoy.
Mucha gente vive en el pasado recordando cosas. ¿Ubicas estos coleccionistas que se la viven recordando eventos pasados? ¿Ubicas este álbum familiar que seguramente todo mundo tenemos de la gente, sobre todo adulta? Por cierto, yo sé que aquí me ven mucha gente de distintas edades, pero ubícate más o menos, ¿eh? Yo veo ahora muchos adultos, muchos ancianos, o mucha gente de la tercera edad, o gente simplemente que está en sus 40s, en sus 50s, que está recordando continuamente su vida pasada. Es que cuando yo era joven, es que antes tenía buen cuerpo, es que cuando yo era soltera, conozco gente incluso que dice, ¿para qué tuve hijos, no? Yo pude haber vivido una vida mucho mejor y añoramos el pasado. Y el problema de añorar el pasado es que produce una condición que tiene que ver con el tema de vivir en el atraso, ¿no? De evitar el cambio. Yo veo mucha gente que está tratando a toda costa de evitar el cambio, ¿no? Apenas platicaba con mi papá y le daba miedo sacar una tarjeta de débito en uno de estos bancos nuevos y decía, ¿y si me roban la identidad? Yo le decía 100% seguro ya, ¿no? Yo veo gente que le cuesta pasar su celular para pagar con su celular algunas cuentas, ¿no? O meterse a internet a comprar. Yo veo gente que todo lo quiere en papel. Apenas daba una conferencia para una organización y me decían, Isaac, el reto más grande que tenemos es que los gerentes de mayor edad no quieren usar las plataformas electrónicas de comunicación, no quieren usar estas nuevas plataformas para mandar mensajes, ¿no? Como Slack o como alguna plataforma que puedas utilizar para comunicarte con el equipo, sobre todo en vía remota y sobre todo ahora en pandemia, ¿no? Muchos me decían, es que yo necesito mi agenda o necesito leer en libros físicos me refiero, ¿no? Es que es imposible que yo lea en un libro digital, a través de la computadora, a través de la tableta, porque nos cuesta trabajo los cambios. El problema del vivir en el pasado es que sobre todo a los adultos son los que anhelan vivir en el pasado, añorando el pasado, ¿no? Me acuerdo que leí apenas cuando se lanzó el primer tractor de la historia. Mucha gente decía, es que nos va a dejar sin trabajo. ¿Quién va a arar el campo? Es que los alimentos no van a ser procesados igual y el tractor ha sido uno de los mejores inventos en la historia de la agricultura, que ha quitado muchísimo trabajo físico y ha hecho que los campesinos, que los empresarios agrónomos se dediquen mucho más a la producción, mucho más a la cosecha, que crezca la cosecha. Pasa lo mismo en la actualidad con los nuevos inventos, pasa lo mismo en la actualidad con los cambios organizacionales. Si tú estás a lo mejor en una organización y perteneces a esta organización, seguramente van a haber cambios y muy probablemente estemos viviendo en el pasado, añorando en el pasado. Pero esto pasa también en la parte profesional, pero también pasa en la parte personal. Yo veo gente que está viviendo su vida de acuerdo al pasado. Y el problema es que, ¿qué hacer? ¿Cómo evitar el añorar? Primera, aprendiendo del pasado. La única forma de poder aprovechar el pasado es aprender de él. La única forma de poder realmente comprender lo que estábamos actuando en el ahora o para poder concentrarnos en lo que tenemos que hacer hoy es entender y aprender lo que hemos vivido en tiempos pasados para poder tomar mejores decisiones el día de hoy. Necesitamos aprender de errores, necesitamos aprender de malas decisiones, de buenas decisiones, repetir buenas decisiones para evitar vivir justamente en el pasado. La segunda parte de este podcast se la quiero dedicar al futuro. Hay gente que anhela el futuro. Hay gente que así como estamos viviendo en este tiempo pasado de añorar, que en realidad necesitamos aprender, hay gente que está viviendo en el futuro. Que lo que anhela es poder tener un tiempo nuevo, que lo que anhela es salir del problema, no ver el problema y pensar mejor en la solución. Ha habido muchísimos casos en la historia de la humanidad que hablan del futuro, ¿no? Me acuerdo ahora de John Lennon y su canción Imagine, alguien debe ubicarla perfectamente, ¿no? You may say I'm a dreamer. Puedes pensar o puedes decir que soy un soñador, pero no soy el único, ¿no? Hay gente que anhela cuando tenga, cuando logre, cuando haga, cuando salga de la universidad, cuando egrese a una carrera, cuando empiece a trabajar, ¿no? Y cuando llegan a trabajar se dan cuenta que no es lo que esperaban el primer trabajo tal vez, o que no están tomando la responsabilidad. Bueno, cuando cambie de trabajo, cuando me case, cuando tenga hijos, cuando sea abuelo, cuando ya logre todas mis metas. Y el problema es que el futuro es una avalancha de decisiones que no puedes tomar
Porque todavía no existe el futuro. Mira, yo no sé, pero la gente más joven generalmente está pensando en el futuro. Ubícate más o menos que estás. Obviamente hay gente joven que vive en el pasado y obviamente hay gente adulta que vive en el futuro, ¿no? Soñando y haciendo planes que algún día se harán y cuando tenga y cuando logre. Pero la realidad es que no sabemos si esto va a pasar o no. El problema es que el vivir en el futuro genera un síntoma, un trastorno que se llama fatiga pandémica. Mira, esto sobre todo se dio ahora en la pandemia del COVID-19, ¿no? Mucha gente ahora con el COVID estaba pensando en que ya se acabe, que ya pase, ¿no? Que ya regresemos. O había gente que estaba en el pasado, ¿no? Regresemos a la normalidad anterior, a como vivíamos antes del COVID. O ahora hay gente que yo veo que está pensando en ya que regrese el mundo a la presencial, pero cambiemos el mundo y hagamos cosas nuevas. O gente que me dice, yo quiero vivir en un mundo 100% digital y más con este tema del metaverso. Veo gente que está viviendo en una fatiga pandémica, una fatiga decisional. Nos cuesta trabajo tomar decisiones. Nos cuesta mucho trabajo el tema de decidir y de cansarnos, ¿no? En el tema de tomar decisiones a futuro. Porque creemos e idealizamos este futuro como tal. La realidad es que hay un concepto que necesitamos entender para los que están viviendo en el futuro. Si tú te identificas como estas personas, es que no es lo mismo la presión y el estrés. La presión es buena, la presión hace crecer. Piensa en un globo, ¿no? Piensa en un globo, la presión lo extiende, lo expande. Piensa en un gas que invade alguna habitación o algún recipiente. Hace que se expanda, sobre todo cuando es algo plástico, algo movible, algo flexible, como tú y yo, ¿no? Somos personas flexibles, movibles en cerebro. El mismo cerebro es flexible. La presión es buena, porque la presión hace que crezcamos. La presión y el estrés tienen dos condiciones que necesitamos entender. Las dos son un tipo de tensión. La tensión es buena, ¿no? La tensión es esta propiedad física de expandir algo o de contraer algo, cualquiera de las dos, ¿no? En el caso de la presión, es una tensión positiva. Piensa, te decía, en un globo, ¿no? El tema del estrés es una tensión negativa que ahorca, que ahoga, que mata. Y el problema es que mucha gente vive en estrés y como vive en estrés quiere escapar de la realidad de la hora para poder soñar hacia el futuro o viajar hacia el pasado, ¿no? Anhelar el futuro. Mira, estábamos viendo 4 A's, ¿te acuerdas? La primera, el tema de no añores el pasado, aprende del pasado. La tercera sería no anheles el futuro. No anheles el futuro. Actúa. Cuarta A, actúa en el ahora para poder construir el futuro que quieres. A ver, no estoy diciendo que esté mal soñar, no estoy diciendo que esté mal planear. Al revés, es algo muy bueno. De hecho, una recomendación es ponerte metas a 20, 30 años, porque las vas a poner mucho más fuertes y porque se cree justo que cuando nos ponemos metas a tan largo plazo, las vemos tan lejanas que normalmente nuestro cerebro se engaña y la plasma a una meta más corta. Déjame explicarlo de otra manera, ¿no? Si yo planeo algo a 30 años, yo quiero una casa y quiero vivir en tal lugar y hago un plan a 30 años, seguramente mi cerebro, como lo ve tan lejos, lo va a plasmar a lo mejor no a 30, sino algo que yo puedo en mi realidad alcanzar a unos 20 años, unos 15 años, y quizá en la mitad de tiempo. Pasa lo contrario cuando nos ponemos una meta a muy corto plazo. Cuando tú te pones una meta a un mes, la ves tan cercana, o una semana, la ves tan cercana, que normalmente minimizas la meta. Y entonces te quedas corto, o te quedas muy largo en la meta, y por eso no cumplimos la meta, o por eso nos quedamos realmente con expectativas menores de lo que realmente podríamos hacer. A ver, el planear está bien, es a lo que quiero llegar. El tener sueños está bien. Sin embargo, no es lo mismo que anhelar el futuro, olvidando el ahora, olvidando lo que tienes que hacer el día de hoy. La realidad es que la única forma de poder lograr lo que queremos es vivir en el ahora. Hay un libro que me ha impactado en los últimos meses, en el último año, lo he contado en algunas conferencias que he dado, en algunas charlas, pero te lo quiero contar en este episodio y te lo quiero poner aquí. Es un libro que se llama El Poder de la Hora, The Power of Now. Este es un libro que ha roto ventas en los últimos años y que habla de cómo este autor ha cambiado su forma de pensar de acuerdo a ya no vivir en el futuro, ya no pensar en el pasado y golpearse por su pasado y sus errores y tampoco vivir esperanzado algo que no sabemos si va a pasar o no, sino cómo construyo lo que quiero
aprendiendo del pasado, pero actuando el día de hoy para construir el futuro que quiero. Mira, la realidad es que el ahora no tienes gran ciencia, es simplemente el programar tu mente, el programar tus acciones para poder tomarlas en este momento. Sí, a ver, es hacer un plan, está bien, lo decíamos, es aprender de los errores pasados, pero es tomando decisiones, acciones en el día de hoy. Es adoptando los cambios, es abrazar los cambios. Hay una gráfica que a mí me encanta, te la voy a poner ahora, donde el problema es que la mayor parte de la gente, el 50% de las personas viven negando los cambios. 16% de las personas son escépticos. Son estas personas que jamás usaré una tarjeta de crédito, jamás pagaré por internet, jamás me volveré a casar, jamás va a llegar una persona buena en mi vida. Y entonces son escépticos a los cambios como tal y están por completo añorando el pasado, ¿no? 34% son conservadores. 34% son personas que van pasito a pasito, ¿no? Que van tentando el agua a ver si está fría, si está tibia, si está caliente. Ya metí un dedo, está muy helada, ¿sabes que voy a meter otro, no? Y van conservadores en la vida. 34% están pensando en la practicidad nada más. ¿En qué tengo que hacer hoy? Que eso deberíamos convertirnos la mayoría de nosotros, ¿no? Este punto medio donde 3 de cada 10, solo 3 de cada 10 están viviendo su vida, actuando en lo que tienen que hacer, dejando la procrastinación. Ya sabes, es que mañana lo hago, ¿no? No, eso es pensar en el futuro. Y si me sale mal, es pensar en el pasado. Es tomar acción hoy. Hoy tuve que armar este set para poder grabar el podcast y dije, hoy lo voy a grabar. Sí, había todo en contra, ¿no? Es que no sé qué bien que voy a decir, y si no me queda bien, y es que no está tan preparado el tema, y si me preparo más, y si. Y perdemos el día de hoy. Tuve que tomar una decisión de sentarme y decir, voy a grabar el podcast, voy a sentarme a hacerlo el día de hoy. Tenía mucho que no lo hacía, y por eso quise tocar este tema también. El problema es que el 13.5% de las personas son considerados visionarios. 2.5% son considerados innovadores. Son estas personas que antes que salga el nuevo celular están formados esperándolo. Oye, pero es que dicen que tiene fallas, ¿no? No importa aunque falle, ¿no? Y se avientan. Pero sin medir consecuencias. El problema de aventarte al futuro, pensar en el futuro, es que no estás midiendo consecuencias en el hoy, pero estás intentando añorar, alcanzar, anhelar, que es la palabra, un futuro que no sabemos si va a existir. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo vivo en el ahora? Número 1, aprende el pasado. Número 2, deja de anhelar el futuro. Número 3, actúa el día de hoy. ¿Y cómo actúo? La única forma de poder actuar es de acuerdo a metas que sean medibles, alcanzables, medidas en tiempo, metas SMART. Una meta SMART es una meta que está pensando en el futuro, pero que tiene tomando en cuenta acciones el día de hoy, en el ahora, ¿no? En el que tienes que hacer hoy. Sí, es tener una agenda o una lista de pendientes donde la prioridad, las acciones que son importantes y que son prioritarias, las estemos tomando el día de hoy. Un reto que te quiero poner si estás escuchando o viendo este podcast es que, literal, puedas dividirte una hoja de papel para que las acciones que tienes que tomar las priorices en urgentes e importantes, que las priorices como esto es lo que tengo que sacar hoy, esto no puede pasar el día si no lo hago. No puedo darme el lujo de procrastinar un día más, no puedo darme el lujo de perder el tiempo. El vivir en el ahora, lo que nos está produciendo o lo que produce son acciones concretas para poder planear un mejor futuro. Mira, el anhelo de mi corazón en este episodio es que haya más gente que entienda la necesidad de tomar acciones concretas el día de hoy. Si eres de los que te estás soñando de más y te reconoces así, simplemente es dejar de anhelar y es ponerte a actuar. Si eres de los que está en el pasado y te reconoces añorando tiempos anteriores, añorando lo que quisieras, que vivieras el día de hoy, aprende de eso, aprende de los errores que cometiste y toma acciones también para construir el futuro que anhelamos. De eso se trata la vida, de actuar en el ahora.